Mucha gente ha cometido muchos errores, nosotros también. Y es importante aprender de los errores de otros, no para repetir lo que ellos hicieron, sino para no hacer lo mismo. Digo esto porque muchas desgracias han venido sobre la vida de familias enteras, naciones enteras. Es a consecuencia del pecado, de la desobediencia a Dios. Y en la Escritura nosotros encontramos ejemplos claros que nos muestran lo incorrecto que muchos hicieron para que nosotros podamos tener el cuidado de no repetir las cosas que ellos hicieron y no caer en lo mismo. Familias enteras sé que han sufrido de generación a generación y alguien debe de hacer algo diferente. Alguien debe de cambiar esta historia. A nosotros nos corresponde tomar el ejemplo de lo malo de otros para no repetirlo. Si es que acaso queremos que vaya bien a nuestras vidas y a nuestras generaciones, a los nuestros. Yo recuerdo cuando nuestros padres nos decían a nosotros, y de hecho yo hacía lo mismo con mis hijos y lo hago aún. Nuestros padres nos decían cuando hacíamos algo malo, ¿por qué hiciste eso? Esas palabras resonaban en nuestros oídos cuando habíamos hecho cosas que eran incorrectas. Bienvenidos, queridos, una oportunidad más para aprender. Una ocasión única que Dios nos da para abrir el corazón nuestro y pedirle a Él que nos instruya con su palabra. La mejor disposición de nuestro corazón es lo que podrá permitir que la palabra opere un cambio en nosotros. Y eso es algo que yo quiero pedirte hoy, que con mucha humillación delante de Dios, con mucha sencillez de corazón, podamos presentarnos a Él para aprender lo que Él quiere enseñarnos y tomar su consejo para vivir bien. La primera carta de Pablo a los Corintios, a la iglesia que estaba en Corinto, dice lo siguiente, voy a leer desde el versículo 1 al 14. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios,
que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. El apóstol Pablo, escribiendo en esta carta a los Corintios, realmente nos habla del ejemplo de las cosas que habían pasado en el desierto cuando Israel había sido liberado de la esclavitud en Egipto y cómo ellos vivieron una vida tan mala. La primera pregunta que tengo es: ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué habéis hecho así? Y eso está escrito para ejemplo de nosotros, para que nosotros tomemos este ejemplo y no hagamos lo mismo. En esta oportunidad quiero hablar un poco sobre el libro de Jueces. El libro de los Jueces abarca una historia de 350 años aproximadamente, 350 años, 3 siglos y medio de caídas, de arrepentimiento, de bendición, caídas, arrepentimiento y bendición. Imagínense, 350 años, una historia así, pero está escrito para que nosotros tomemos ejemplo y no hagamos lo que esta gente hizo. Jueces es un libro que se refiere a líderes que Dios le dio a su pueblo para preservarles en contra de sus enemigos, para guiarles. Y tiene mucha enseñanza. Y dentro de esa mucha enseñanza podemos ver la gran misericordia de Dios a los múltiples errores y pecados que el pueblo cometía. Una y otra y otra y otra vez. Voy a comenzar leyendo como referencia el capítulo 23 del libro de Josué. Usted busque en su Biblia el libro de Jueces y una página antes, busque usted el capítulo 23 del libro de Josué, del versículo 1 al versículo 13 leo, que es la exhortación de Josué al pueblo de Dios. Estaban por conquistar todas las tierras que aún faltaban por conquistar. Durante el tiempo de Josué, Dios había dado tanto favor al pueblo y habían alcanzado tantas conquistas. Y aquí está Josué, antes de morir, dando instrucciones claras al pueblo y las cosas que ellos tenían que hacer. Leo, capítulo 23, versículo 1 al 13. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por nosotros. Está recordándole al pueblo que quien ha dado la victoria a ellos es Jehová, que no han estado solos. Versículo 4, he aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis
con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Guardad, pues, con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido. No ha faltado ninguna de ellas. Qué hermoso lo que Josué está diciendo, cómo han sido bendecidos porque han guardado el consejo de Dios, y todo lo que Dios había prometido, todo lo habían alcanzado. No había faltado ninguna de las cosas que el Señor había prometido para ellos. Es hermosa esta conversación que nosotros estamos leyendo acerca de Josué con el pueblo. Algo similar encontramos en el capítulo 33, versículo 55 del libro de Números. Y dice de la siguiente manera: capítulo 33, versículo 55. Y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. ¿Cuánta amonestación había? ¿Cuánto consejo? ¿Cuánta dirección de Dios para su pueblo? Dios siempre ha querido lo mejor para nosotros. La instrucción de Dios es clara. Hemos hablado de eso. El que nosotros dediquemos tiempo a escuchar lo que Dios dice. Que no vivamos poniendo atención a lo que todo el mundo dice hoy en nuestra sociedad moderna, porque Dios sabe más. Lo que Dios dice es lo que nosotros debemos de hacer, seguir, atender. Y esta historia, entre caídas, bendiciones, arrepentimiento, produce una sensación de muchas emociones encontradas en el corazón nuestro. Y es doloroso ver cómo el pueblo de Dios, a quien se le dice que no se junten con las naciones que van a conquistar, ellos hacen totalmente lo contrario. A quienes se les había dicho que guardaran sus corazones para adorar solamente a Jehová, esta nación comenzó a ser diferente, contrario a lo que Dios había dicho. Da mucho dolor, da mucho pesar, pero es justamente lo que está pasando hoy. Dios ha dicho qué no hacer y que sí debemos de hacer. Y que hemos hecho por muchos años.
simplemente lo que se nos ocurre a nosotros, que es mejor. Dios ya ha hablado y nosotros tenemos que poner atención. Dios dijo que arrojaran todas las naciones que ellos conquistaran, que no se mezclaran con ellas. Y quiero leer desde el mismo comienzo de Jueces parte de esta historia que quiero compartir. Yo le recomiendo que trate de leer todo el libro de Jueces. Usted va a encontrar muchos, 3 siglos y medio de diferentes momentos en que el pueblo de Dios, por no escuchar el consejo de Dios, se desviaron y trajeron mucho dolor y mucho mal. Quiero leer como para introducir un poco acerca de Jueces en el capítulo 1. Mire usted lo que pasa en el versículo 19. Josué les había dicho que no se mezclaran con las naciones, que los arrojaran, que los sacaran a todos. Versículo 19, y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros herrados. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. Mas al Jebuseo, que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. También la casa de José subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos. Y si usted sigue leyendo, va a encontrar cómo Dios les acompañaba, cómo Dios les bendecía, pero cómo ellos dejaban el mandamiento de Dios de no dejar a nadie de estas naciones. Aquí aparece un hombre que fue dejado libre también. En el versículo 27, tampoco Manasés arrojó a los de Betseán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Israel se hizo fuerte, conquistó, pero lo que hizo con las naciones, los pueblos enemigos, fue no arrojarlos, sino hacer que ellos les pagaran. ¡Qué gran error! Todo lo que les dijo Josué que hicieran rápidamente, estaban haciendo lo contrario. Hemos leído varias referencias y seguimos en el versículo 29 hasta el 36 ahora. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Aksib, en Elba, en Afec y en Rehob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí. Perdónenme, yo tengo ganas de llorar. ¡Qué fácil! Dios les había dicho qué hacer y qué rápido están haciendo lo contrario. Yo entiendo por qué. Porque el corazón del hombre es de continuo dado al mal. Nosotros sabemos lo que debemos de hacer, pero no lo hacemos. Hacemos lo contrario. Por eso
Siento un quebranto en mi corazón. Todas estas historias, todo lo que se lee aquí, estaba en el versículo 31. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco. Ya leí esto, el versículo 32. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Lo leí también. Y ahora, tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Ben-Anat. Y los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte, y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Saalbín. Pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabín, desde Sela hacia arriba. Lo que estamos leyendo es que estaban conquistando por el favor de Dios, pero al conquistar no hacían lo que Dios les había dicho. Y eso mismo pasa hoy. Y mucha gente está muy indiferente a eso. No podemos vivir una vida indiferente a eso. Tenemos que volver a lo que Dios ha dicho que debemos de hacer por el bien de nuestras vidas. ¿Cuánta más desgracia vamos a permitir por vivir vidas desobedientes? Esta historia es conmovedora, es muy lamentable, muy triste. De hecho, voy a leer un poco más y hay varios pasajes que quiero compartir con ustedes. En Jueces, en el capítulo 2, se hace una referencia de Dios enviando a alguien a hablar con su pueblo. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Dios quería guardar su pacto con su pueblo, pero Él les dice: con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Dios les había dado instrucciones claras: no se junten con las naciones, no hagan lo que ellos hacen, no adoren los dioses que ellos adoran. Ustedes solamente a Jehová van a adorar, nadie más. Y yo nunca voy a invalidar mi pacto. Yo voy a cumplir con tal de que ustedes cumplan su parte con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Ese es el tema de este mensaje. ¿Por qué habéis hecho esto? Una reprimenda a su pueblo y también una corrección para nosotros. ¿Por qué hemos hecho las cosas que Dios dijo que no hiciéramos? Y con esta historia muchas cosas suceden. Versículo 3 del capítulo 2 de Jueces. Por tanto yo también digo: no los echaré de delante de vosotros. Como ustedes no me obedecen, no hicieron lo que yo les dije, no los voy a echar delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Ellos se dieron cuenta que algo no estaba bien en sus vidas, que algo debería de cambiar. Ojalá que nosotros podamos ser sensibles para escuchar y darnos cuenta que cosas no están bien, y en lugar de justificar, llorar y pedir misericordia al Señor, cambiar.
Aquí está el pueblo de Dios, siendo corregido por el enviado del Señor. Y ellos reaccionando, llorando, arrepintiéndose. Aquí hay una referencia de cuando algunas cosas que pasaron en tiempo de Josué, porque ya Josué, el versículo 6, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Josué había entregado la tierra a las tribus. Y el pueblo había servido a Jehová. Por cierto, había mucho más que conquistar. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Atención, este pasaje es conmovedor para mí. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación. Y la característica de esta generación es: no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y esto es muy triste, muy lamentable. Nosotros tenemos que tener cuidado de qué le estamos ofreciendo a nuestros hijos, a nuestras generaciones. En este tiempo muere Josué, muere toda la gente de una generación anterior. Dios había bendecido de una manera increíble a Josué en su tiempo al pueblo. Pero luego de ellos se levantó otra generación y dice ahí una característica: no conocía a Jehová, no conocían las obras de Dios a favor de Israel. Conocen tus hijos, conocen las personas que viven contigo las obras de Jehová, conocen lo que la palabra de Dios ha dicho que podemos, que debemos o no debemos de hacer. ¿Ve qué importante es dedicar tiempo a eso? Hemos hablado nosotros de permitir que la palabra no sea que nosotros la dominemos y la conozcamos solamente, sino que ella nos domine a nosotros. Y obviamente, si nosotros no damos a conocer la palabra, tampoco la nueva generación que se levante va a conocer ni la palabra ni las obras de Dios. El siguiente pasaje me dice a mí lo que ellos hacen y lo que Dios hace en respuesta a lo que esta gente hace de mal. Después los hijos de Israel, pero quiero detenerme a recalcar, esta nación comenzó a hacer un montón de cosas malas y perversas por desobediencia, por no conocer a Dios y por no poner atención a lo que Dios había dicho y por ignorar las obras de Dios, grandes y poderosas, que les habían permitido conquistar. Leo el capítulo 2, versículo 11. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Ahora están adorando a otros dioses. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Recuerdan que leímos para ejemplo, para que nosotros no codiciemos las cosas que ellos codiciaron, para que nosotros no hagamos las cosas que ellos hicieron y que les hicieron fracasar. Es un llamado serio de atención a nosotros, sobre todo en este momento. ¿Qué momento estamos viviendo nosotros? Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot.
y se encendió contra Israel el furor de Jehová. El pueblo de Dios reaccionó, abandonó al Señor, y yo veo también la respuesta de Dios, abandonándolos a ellos, a sus propios caminos. Se encendió contra Israel el fuego de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. ¿Recuerdan la promesa para Josué? Mira que te mando que seas valiente. El Señor iba a entregar en manos de Josué a todos sus enemigos. Dios lo hizo. Pero esta nueva generación que no conoce a Dios, no conoce sus obras, ni le honra, comienza a hacer otras cosas. Y ya ellos ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado. Y tuvieron gran aflicción, dice la Escritura. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Es decir, la condición del pueblo era muy mala por causa de su pecado. La situación era lamentable por causa de su desobediencia. Y Dios levantó jueces para que estos jueces les librasen de mano de los que les despojaban, de aquellos que ellos no habían sacado como Dios les dijo que los sacaran. Versículo 17 dice: pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres. Se apartaron pronto. No pasó mucho tiempo para que ellos comenzaran a apartarse de los caminos de sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Qué lamentable esto. Dios en su misericordia estaba levantando un liderazgo para salvar a su pueblo, para rescatar a su pueblo de la condición en que estaban. Pero tampoco escucharon a sus jueces. Rápido se apartaron de los mandamientos de Dios. Rápido se movieron a pecar, a desobedecer. Y cuando clamaban, la historia de jueces es eso. Diferentes ciclos de apostasía donde el pueblo de Dios, sabiendo lo que debe de hacer, simplemente decidían hacer otra cosa. Y tú puedes decir: caramba, qué pueblo más malo este. ¿Acaso no es algo similar lo que hace mucha gente hoy? Saben lo que está bien, saben lo que está mal. Y entonces, ¿por qué no hacer lo que Dios ya ha dicho que debemos de hacer? Nada más, y quedarnos ahí. Simplemente obedecer lo que Dios ya ha dicho. Es lamentable, es triste, porque lo que ellos sufrieron fue muy, muy complicado. Ellos se apartaron de los caminos de Dios y tenían un corazón obstinado, cerrado. El versículo 23 dice: por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos de Josué, para probar con ellas a Israel, para que ellos pudieran recordar qué es lo que Dios había ordenado, para que ellos pudieran obedecer al Señor. Pero Dios sabía que en el corazón de ellos no iba a haber obediencia,
Y la pregunta del Señor en aquel pasaje que leí anteriormente: ¿por qué habéis hecho esto? Yo les dije, nuestros padres nos han dicho a nosotros qué hacer, qué no hacer, porque hemos hecho contrario a lo que nos han dicho. El consejo de Dios ha venido, nos ha dicho qué hacer, porque hemos hecho otra cosa. ¿Por qué? Sé que esa pregunta suena dura, golpea, pero debe de hacernos reflexionar a nosotros. Tenemos que pensar en lo que Dios ha dicho y vivir para honrar lo que Dios ha dicho. Fuera de eso, nada somos, nada tenemos, nada podemos, nada vamos a alcanzar. Voy a leer varios pasajes solo para que ustedes puedan notar cómo era esto, estos ciclos de apostasía. Hacían mal, se apartaban de Dios. Usted sabe a qué me refiero cuando digo se apartaron de Dios. Y luego sabían que habían hecho mal, lloraban, se arrepentían. ¿Y qué creen? ¿Cambiaban? No. 350 años, no cambiaban. Volvían a hacer lo malo. Ejemplos: Jueces, capítulo 3, versículo 7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová. Estaban sirviendo a los pueblos que ellos no arrojaron. ¿Sabe? Cuando uno está en pecado, uno es esclavo del pecado. Lo que uno no saca, que debe de sacar, esas cosas después vienen a enseñorearse de nosotros. No debe de haber tolerancia con lo malo. Y lo que Dios ha dicho debe de hacerse exactamente como Dios dice que debe de hacerse. Y aquí están ellos ahora sirviendo a otros reyes por muchos años. Claro, el dolor era terrible sobre el pueblo de Dios. El versículo 9 dice: entonces clamaron, así como mucha gente que sabe que su pecado es vergonzoso, claman, lloran, se arrepienten. Así hicieron ellos, clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Y menciona a quién levantó el Señor para librarlos. Cada vez que fracasaban, lloraban, se arrepentían, y Dios levantaba a alguien que les librara. El versículo 11 dice: y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz, que fue uno de los libertadores para ese tiempo. Murió el que los libertó. El versículo 12 dice: volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y esta historia se repite una y otra vez. Estaban en afrenta, estaban en apuros, estaban fastidiados de la vida, de dolor, de opresión que tenían al control de otros pueblos. Reconocían que habían pecado, se arrepentían, pero su corazón no cambiaba. Ese es el problema con mucha gente, que un momento llora, se arrepiente, pero su corazón no cambia. No puede ser así. Y esta era la triste historia que pasaba con este pueblo, a quien Dios le había dicho qué hacer y que simplemente estaban haciendo otras cosas. Capítulo 4, Jueces, versículo 1. Después de la muerte de Ahod, porque se levantaban jueces que los libraban, los sacaban adelante, la tierra tenía reposo, se arrepentían y todo era paz, ganaban las victorias, pero volvían otra vez. Después de la muerte de Ahod,
los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Javín, rey de Canaán. Y había una gran opresión sobre el pueblo. Los oprimían con crueldad. Y los oprimieron con crueldad por mucho tiempo. Y Dios tiene que otra vez levantar un juez para liberarlos, para que ellos pudieran encontrar en Dios como en su misericordia. Cuando se arrepentían, Dios les daba su favor y ellos podían salir adelante. Pero esta historia se repite. Capítulo 6. Se levantaban jueces, los libraban, la tierra tenía reposo. Usted léalo, por favor, porque es mucha lectura. Venía otro juez, los libraba. Tenían grandes victorias. Alcanzaban lo que Dios quería que ellos tuvieran. ¿Y qué hacían ellos en lugar de ordenar, orientar, enderezar su corazón a Dios? No, dice el versículo 1 del capítulo 6, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Todo lo que tenían lo perdían. Tenían una gran crisis. Venían los enemigos a devastar todo lo que ellos hacían. Israel empobrecía. Yo no puedo detenerme en todos los detalles, estoy tratando de recordar lo que el apóstol Pablo escribía en la carta a los Corintios, en la primera carta de Corintios, que estas cosas están escritas para ejemplo de nosotros, para que no hagamos lo que ellos hicieron. ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy? Nuevamente otro juez se levantaba por la misericordia de Dios. Ellos clamaban, lloraban, se dolían en su corazón, y usted va a encontrar una repetición de este evento muchas veces en este libro. En el capítulo 8, versículo 33, de muchas cosas que ya habían pasado. Entonces usted lee y dice: pero aconteció que cuando murió Gedeón, porque Gedeón fue un juez también que Dios levantó para librar de una manera impresionante. Algún día nos vamos a detener a escuchar las historias de cómo estos jueces fueron instrumentos de Dios para liberar a su pueblo. Pero cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Por mucho que se hiciera, volvían a pecar. Capítulo 10. Nuevamente Dios levanta a otro juez que los liberta. El versículo 6 dice del capítulo 10, pero los hijos de Israel volvieron. Es repetitivo esto, una y otra vez. ¿Cuándo el corazón de esta gente va a cambiar? ¿Cuándo el corazón nuestro va a ser recto para con Dios? Nos toca a nosotros tomar una verdadera decisión, morir a nosotros mismos para querer vivir agradando a Dios. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, y muchas cosas. Dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón. Triste. Versículo 13 del capítulo 10, mas vosotros me habéis dejado. Dios amonestando a su pueblo. Mas vosotros me habéis dejado. Ustedes están siendo oprimidos, ustedes están siendo maltratados. Ustedes me han dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, el Señor también estaba allá con su paciencia rebalsada, qué sé yo. Dice: por tanto, yo no os libraré más. ¿Por qué? Porque miraba que el corazón del pueblo
no era recto, volvían a hacer lo malo. Quiero terminar de estar leyendo estas porciones que son tan tristes. Dios mandaba nuevamente otro juez, se arrepentían, cambiaban por un rato, tenían paz por un rato y nuevamente, capítulo 13, versículo 1, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. No termina. Ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Suma y sigue la historia. En el capítulo 17, versículo 6. En aquellos días no había rey en Israel. El estado espiritual de Israel era lamentable. Durante los jueces algo cambiaba. Pero cuando moría un juez, ellos volvían a sus pecados. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. No había rey en Israel. Claro que había rey. De hecho, Jehová era su rey. Dios era el rey de Israel. Ellos no eran como los otros pueblos que tenían reyes. Jehová era su rey. Sin embargo, el problema es que Jehová había rechazado a Dios como rey. Y tampoco seguían el liderazgo de hombres que él levantaba con un correcto corazón para dirigir al pueblo. Qué triste esto. Y dice ahí, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto me llama la atención a mí porque se parece mucho a lo que la gente está haciendo en este tiempo. En cuanto a la moral, en cuanto a la ética, la gente hace lo que bien le parece. Lo que el pueblo sentía que debían de hacer, eso hacían. Y pensaban que estaba bien. Pero todo lo hacían en base a lo que a ellos les parecía. Nosotros no podemos vivir en base a lo que a nosotros nos parece. Nosotros debemos de vivir en base a lo que Dios ha dicho. Y es muy claro lo que Dios ha dicho. Y esta era la característica particular de esta época. La vida pecaminosa de ellos así era. No consideraban a Jehová como su rey y vivían haciendo lo que a ellos se les ocurría que estaba bien. Por eso fracasaban. Nuestra sociedad, ¿cómo está hoy? ¿Acaso no está haciendo nuestra sociedad una vida haciendo lo que ellos creen que está bien? Cuando Dios ya ha dicho lo que es bueno, cuando Dios ya ha dicho lo que está malo, nuestra sociedad está oyendo otras voces. Las voces de los líderes mundiales, qué sé yo. Y nosotros prestando atención a otras voces y no a la voz de Dios. A mí me parece que todo lo que está pasando aquí en Jueces es el momento, es similar al momento, al tiempo moderno que tenemos nosotros de personas que dicen, no, usted siga su corazón nada más, siga su corazón, deja que el corazón suyo le guíe. No, Jeremías 17:9 dice que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. No podemos dejarnos llevar. Ni por nuestra mente, ni por nuestros sentimientos, no es por nuestras intenciones, ni por nuestras acciones, solamente por lo que Dios ya ha dicho. Y este es el problema. Igual que aquel tiempo, la cultura moderna tiene esto también. Vive como bien te parezca. Por eso es tan fracasado tanto cosas que la gente quiere emprender. Por eso es que la vida de muchos fracasa. Por eso las naciones fracasan. Porque la idea es, vive como bien te parezca. Así como vivían en aquel tiempo. Pero la Biblia nos enseña a nosotros que no podemos vivir en inmoralidad. La Biblia nos enseña a nosotros que no debemos de vivir en cosas diferentes a las que Dios ya ha dicho, porque eso solo va a traer destrucción. Ellos vivían como bien les parecía. Cada quien hacía
lo que bien le parecía. En esa misma condición podemos encontrarnos nosotros y nosotros tomar la misma decisión de vivir como bien nos parezca. No hagamos eso. Dios ya dijo cómo debe de ser la manera de vivir, como a Él le parece. Deberíamos estar llorando nuestra condición cuando hacemos lo que bien nos parece, porque suena bonito, suena hermoso, suena muy lindo. Olvídate de eso. Es lo que Dios ha dicho, no lo que nos parece a nosotros. Te recuerdo, para Eva el fruto del árbol le parecía, a sus ojos le parecía hermoso. Y tanta desgracia trajo esto. Los hermanos de José, a ellos les parecía bien vender a José. Pero estaba malo eso, estaba muy malo. Otros ofrecieron sacrificios que Dios nunca les pidió. A ellos les parecía bien hacer cosas que Dios nunca les había mandado y terminaron muertos. Otros pecaron por estar viendo más de la cuenta y cayeron en condición de adulterio y tuvieron mucho dolor, mucho daño, porque ellos vivían haciendo cosas como bien les parecía. Hasta Judas, a él le pareció bien vender al maestro, vender a Jesús por unas monedas. A él le parecía que no estaba mal. Qué desgracia la que vino con este hombre. Le pareció bien a Acán cuando conquistaron, que habíamos dicho anteriormente que Dios les permitió conquistar Jericó con Josué para tener esa puerta de entrada para alcanzar toda la tierra prometida, la tierra de Canaán, la tierra que Dios les había dado como promesa para herencia de ellos y de sus hijos. A Acán le pareció bien tomar en Jericó algo que Dios dijo que no tocaran. Tomó un manto babilónico que se miraba muy bonito, tomó plata, tomó oro y le pareció bien ir a esconderlo. ¿A cuánta gente le parece bien andar mintiendo, andar escondiendo cosas en vez de confesar su pecado? ¿A dónde vamos a llegar si tenemos una postura de vida de esa clase? La Escritura nos enseña claramente a nosotros que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. ¿Qué cosas nuestra sociedad moderna está haciendo que dicen que son buenas? Usted sabe, yo no tengo ni que referirme a ellas. Usted sabe cuánta vergüenza hay hoy. Nuestra sociedad moderna, las cosas que Dios ha dicho que son malas, que son vergonzosas, nuestra sociedad quiere que nosotros las aplaudamos. Aberraciones sexuales, comportamientos impropios, manipulación, tanto pecado que hay. Celebrar lo que está malo, como que si fuera bueno. Y le voy a decir, iglesias celebrando y permitiéndose, digo, personas que asisten a iglesias celebrando cosas que están malas. Nuestra sociedad moderna nos llena, nos invade con un montón de cosas que están malas, que Dios ha dicho que están malas, pero ellos quieren que nosotros las miremos como que sí están buenas. Ese es el problema que tenemos nosotros y que tenemos que tener cuidado para guardar nuestro corazón. Este es el problema que tuvo Israel, nunca guardó su corazón y vivió de lío en lío, de problema en problema, fracaso en fracaso. 350 años que en lugar de experimentar solo cosas hermosas conforme a las promesas de Dios, siempre vivían haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque no habían obedecido a lo que Dios había dicho que ellos tenían que hacer. La Escritura nos dice en Proverbios 12, versículo 21, ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Sí. Y si algo viene contra el justo, Dios le librará. Simplemente así. Pero al malo, ¿quién lo va a librar? El malo es colmado de males. ¿Quién lo va a librar? ¿Quién podía librar al malo de Israel por todo su pecado, por adorar a otros dioses, por apartarse de obedecer la palabra de Dios? ¿Quién podía librarlo? Solamente cuando se arrepentían sinceramente, eran perdonados y Dios en su misericordia los libraba. ¿Para qué? Para volver otra vez este pueblo a pecar. ¿Acaso
No vemos nosotros eso mucho, de eso mucho hoy. Proverbios, siempre, capítulo 23, versículo 26. El Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Siempre ha sido así. Lo que Dios quiere es que nosotros, que somos sus hijos, si somos sus hijos, nuestro corazón debe estar en las manos suyas. Dame, hijo mío, tu corazón y tus ojos miren por mis caminos. Eso es lo que tenemos que hacer. Faltar a esto es abrir una puerta a la desgracia y al dolor. Tú puedes cambiar esa historia en tu vida. Tú puedes cambiar esa historia en tus generaciones. Tú puedes cambiar esa historia para los que vienen después de ti. Pero tienes que dedicar tiempo para que los que vienen después de ti conozcan a Jehová. Conozcan las obras de Jehová. Termino con esta lectura en Jueces. Lamentable, triste, muy doloroso. Hacían ellos como bien les parecía, como se les ocurría, como ellos pensaban que estaba bien, así hacían. Así termina la historia de Jueces. En el capítulo 21, versículo 25. En estos días no había rey en Israel. Lo que ya habíamos dicho antes se repite al final del libro. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto muestra lo horrible y profundo que puede el pecado volverse cuando nosotros desechamos lo que Dios ya ha dicho. Esta es la historia trágica y la conclusión de un periodo muy oscuro de historia del pueblo de Dios. Nosotros hagamos algo para que sea diferente y traigamos nuestro corazón a Jesús y vivamos en base a todo lo que Él nos ha dicho. Fuera de eso, no queremos, no debemos de querer ni desear nada. Queridos, fuerza, ánimo, valor. Escuchemos lo que Dios ha dicho y hagamos como Él quiere que hagamos. Él sabe más que nuestros gobernantes, Él sabe más que nuestra sociedad, Él sabe todo. Cuídense, que estén bien y esforcémonos para vivir honrando a Dios, honrando lo que Él ha dicho que nosotros debemos de hacer. Muchas bendiciones. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás.
su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás, vencerás.